Bueno, para iniciar este último bloque, me es grato presentarles a María Ruiz Dorado. Ya nos acompaña desde España y en esta ocasión presentará la ponencia denominada La tutela de los derechos fundamentales frente a las omisiones del legislador. Especial atención al caso Capato. Adelante, María. Buenas tardes en México y buenas noches en Europa. Intentaré ser lo más breve posible, dado que es mala hora tanto para los europeos como los españoles. En primer lugar, me gustaría agradecer a Manuel Corado y al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales por hacer este homenaje a uno de los grandes juristas italianos reconocidos a nivel internacional, y como es el profesor Roberto Romboli. Y quizá para mí es especial este congreso porque es uno de mis maestros y directores de tesis, por lo que también agradezco al doctor Corado que me haya invitado a participar hoy aquí. El tema planteado, como bien se decía, son la tutela de los derechos fundamentales frente a las omisiones del legislador. Y en este punto conviene recordar que no todos los ordenamientos jurídicos tienen los mismos sistemas para hacer frente a estas carencias. Por ejemplo, se ha hablado de lo que es la capacidad de los jueces para interpretar, y muchas veces reside en ellos la actuación frente a omisiones o inactividad del legislador que pueden crear consecuencias negativas para los derechos fundamentales. En este tema, el profesor Díaz Reborio nos habla sobre las sentencias manipulativas y aditivas. Pero en este caso, y debido a la limitación del tiempo, nos centraremos en un mecanismo bastante novedoso que implanta la Corte Constitucional Italiana con el precedente del caso Capato. Pues bien, a grandes rasgos, los hechos es que el señor Antoniani, conocido como DJ Favo, en 2014 sufre un grave accidente de tráfico en el que se queda tetrapléjico perdón, y a su vez ciego. Además sufría fuertes dolores que le resultaban insoportables, fue sometido a múltiples tratamientos, incluso fuera de Italia, en la India, el último, un tratamiento experimental, de tal forma que en menos de un año su enfermedad o situación fue declarada irreversible. Ante tales circunstancias, el señor Antoniani, muy afectado por su situación y los dolores, manifiesta a su familia su voluntad de acabar con su vida y recurren a una asociación pro eutanasia o suicidio asistido en Italia, cuyo tesorero, el señor Capato, que da nombre a este caso, decide ayudar al señor Antoniani a poner fin a su vida o estableciéndole pues, todas las opciones posibles, decidiéndose finalmente el señor Antoniani por asistir a una clínica de ayuda al suicidio en el que se practica la eutanasia en Suiza, y el señor Capato le lleva en su coche. Pues bien, cuando el señor Capato retorna a Italia, procede a autodenunciarse porque en Italia el artículo 580 del Código Penal tipifica, si bien no pena el suicidio, sí que tipifica dos conductas que son susceptibles de sanción penal. En primer lugar, lo que sería el suicidio y lo que sería la inducción al suicidio, y en segundo lugar lo que sería la cooperación o aquellas personas que faciliten de alguna manera esa ejecución. Pues bien, este caso llega al Tribunal de Milán y el Tribunal de Milán no tiene claro si este precepto contenido en el Código Penal es conforme a la Constitución. Y en este sentido decide, de alguna manera, elevar la cuestión de inconstitucionalidad
a través de lo que se conoce en Italia como la vía incidentale. Pues bien, plantea principalmente dos cuestiones. La primera es que si en concreto esta ayuda al suicidio es conforme a la Constitución y los derechos humanos, y en segundo lugar, si las penas serían proporcionadas, pues considera el tribunal que son bastante elevadas. Si bien es cierto que no vamos a entrar en la materia relacionada con la eutanasia por la limitación de tiempo, sí que haremos algunos apuntes. La Corte Constitucional, cuando decide admitir el caso, contempla que es cierto que existe un derecho a la vida, que debe ser salvaguardado por el Estado y que en concreto este derecho a la vida es uno de los principales o el principal derecho fundamental. Pero por otro lado, y que por tanto esa inducción o cooperación en el suicidio entendería que se penase siempre o que se intentase proteger a estas personas en debilidad siempre y cuando digamos que influyese en la decisión de la persona que decide poner fin a su vida, como en este caso no resultaba, puesto que el señor Antoniani había tomado la decisión previo a que el señor Capatò le ayudase. Pues bien, por otro lado, el Tribunal Constitucional también reconoce, o la Corte Constitucional italiana reconoce que hay por otro lado, existe el derecho a la autodeterminación, a la libertad de la persona, a la autodeterminación, y considera que no es incompatible con la idea de que el Estado en determinadas ocasiones facilite o coopere con las personas que se encuentran en estado verdaderamente grave para, en base al principio de dignidad y el valor supremo de la dignidad, morir dignamente, valga la redundancia. Pero, sin embargo, llegados a este punto, la Corte Constitucional entiende que aquí hay una laguna legal en cuanto a la regulación de la eutanasia. Si bien es cierto que trae, o de la ayuda al suicidio, si bien es cierto que trae a colación una ley de 2007 que fue modificada la última vez en 2019, por la que se permite, en base al artículo 32 de la Constitución italiana, que reconoce el derecho a la salud y que nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento salvo los casos establecidos por la ley, hay una ley de 2017 que permite que cuando una persona es mayor de edad y está en plena facultades de decisión, pueda decidir interrumpir o no someterse a un determinado tratamiento. Pues bien, en base a estas teorías que trae a colación para marcarle unos parámetros a lo que veremos que luego remite al legislador, considera que podría tener cabida esta ayuda al suicidio o para aquellas personas que padezcan una patología irreversible, que sean fuente de un sufrimiento tanto psíquico como físico que se considere insoportable, y además que mantienen su vida a través de un soporte vital, pero sin embargo que estén en plenas facultades, y insiste mucho en este aspecto, para tomar una decisión libre y consciente. Entonces llega al punto de darse cuenta, como decíamos, que si bien esta ley de 2007 prevé los tratamientos paliativos que finalmente, o la interrupción de los tratamientos que finalmente derivarían en la muerte de la persona, pero en un procedimiento más lento, el tribunal considera que él no es competente o que no debería, colmar esta laguna legal, sino que debe ser el Parlamento, como órgano que ostenta el poder legislativo, el que debe regular esta materia, en virtud del principio de cooperación entre instituciones. Entonces, establece un mecanismo, hace un tipo de pronunciamiento en su auto 207 del 2018, en el que suspende el procedimiento y los efectos y remite al Parlamento para, conforme a las pautas que ya ha dado y en principio de su autonomía de la voluntad, haga una regulación para colmar estas lagunas en el plazo de 11 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que pasado el plazo de 11 meses, que era en septiembre del 2019, el Parlamento no legisla
y, si no recuerdo mal, tampoco ha legislado hasta la fecha actual en la materia. Entonces, la Corte Constitucional, como se había comprometido, procede a pronunciarse sobre la materia, declara la inconstitucionalidad del artículo 580, considerando que este artículo, si bien es cierto que en el momento que se creó, que es incluso ya se preveía en época preconstitucional, si bien es cierto que en su momento tenía una serie, digamos que tenía una intención, una finalidad y una coherencia, debido al avance de la ciencia y de todos los tratamientos nuevos que se están experimentando y las formas de ayuda a una muerte digna, ya no tendría cabida y sería contraria a esos derechos. Es decir, la balanza de esta ponderación podría vencer en los casos determinados y con los parámetros determinados en favor de la libertad de autodeterminación de la persona. Y en este sentido, apoyándose, como decíamos, en la ley número 219 de 2007, establece que se podrá ayudar al suicidio. Una persona podrá someterse cuando exista que competirá, o el juez ordinario se deberá, para mirar la adecuación de las circunstancias, amparar o tener observancia en las condiciones de la ley de 2017 que indicábamos, y concluyendo que debe haber una institución o estructura pública, dictámenes favorables, una serie de salvaguardas previstas en esta ley. Por tanto, llegamos a un punto en el que nos queda preguntarnos si un órgano constitucional interpretativo, al fin y al cabo, de la Constitución, que, si bien es cierto que tiene funciones de legislador, pero negativo, bien a través de la cuestión o el recurso de inconstitucionalidad que se le pueda plantear, puede ejercer como legislador positivo, es decir, sería legítimo que ejerza como legislador positivo en los casos en los que la inactividad del legislador suponga una consecuencia negativa o incluso una violación, como es en este caso, de los derechos fundamentales, o si por el contrario esto supone una ruptura con la separación de poderes. En este punto, en mi opinión, y estoy abierta a debate y la daré de forma soberana, luego si quieren podemos profundizar, considero que el legislador es quien tiene que regular estas materias. Pero si bien es cierto que bien por la evolución de las tecnologías, de las situaciones, de los métodos científicos, la normativa se queda obsoleta y va más atrasada. Entonces, cuando afecten a derechos fundamentales y sobre todo tan principales, si el legislador en último término, haciendo esta remisión, no actúa, debe ser la propia Corte Constitucional o el órgano competente quien, en su garantía o en su calidad de máximo garante de esos derechos fundamentales, debe actuar, si bien es cierto que eso no es requisito para que el legislador de verdad proceda a hacer su actividad. Y además, esta práctica hecha por la Corte, que es un tipo de sentencia novedosa, ha sido recientemente utilizada o ratificada en su jurisprudencia en una sentencia, en un auto de 26 de junio, el 32 del 2020. Y a su vez, esta Corte puso los ojos en el Tribunal Supremo de Canadá, que procedió a hacer, digamos, similar técnica legislativa. Pues por mi parte ya he terminado, quedo abierta a debate o exposiciones o esa reflexión que hemos tenido. Muchas gracias, María, por tu participación en este congreso. Vamos a dar paso a la siguiente intervención, de tal manera que vamos a tomar unos minutos solamente para prepararla.